Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio con nuestra segunda sesión del curso de análisis de costos. El día de hoy vamos a tratar el tema diferencias y gastos. Ya en la sesión anterior hemos visto los conceptos generales de costo y sobre todo la importancia de los costos en la empresa. ¿Por qué son tan importantes? El manejar o gestionar adecuadamente los costos en una empresa. Vamos a hacer un recordario rápido y nos vamos introduciendo ya al tema que se ha convocado para el día de hoy, diferencia entre costos y gastos. Bien, eh, ¿por qué es importante la gestión de los costos en la empresa? ¿O cómo debe hacerse esta gestión de los costos en la empresa? En primer lugar, acá tenemos dos conceptos que debemos tener en claro, ¿no? Gestión y costos. ¿Qué entendemos nosotros por gestión? Cuando decimos voy a hacer gestión, ¿no? De manera particular, ¿no? Los dirigentes hoy en día acá en nuestra comunidad, está haciendo una gestión, dice, ¿no? Eh, la gestión en realidad está muy ligada con la toma de decisiones, ¿no? La gestión está ligada con la toma de decisiones, y en este caso en una empresa, con la toma de decisiones dentro de la empresa ¿Y quiénes son los que toman decisiones en la empresa? Los que toman las decisiones en la empresa son los directivos de alto nivel. Entonces, el concepto gestión dentro de una empresa está ligado directamente al quienes toman las decisiones en la empresa. Entonces, gestión nos dice es coordinar todos los recursos disponibles con los que se cuenta dentro de la empresa para conseguir determinados objetivos. Ello implica amplias y fuertes interacciones fundamentalmente entre el entorno. ¿Cuál es el entorno? El ambiente, lo que está al externo de la empresa, las estructuras, aquello que es dentro de la empresa, el proceso y los productos que se desean obtener. Es decir, la gestión, en resumidas palabras, dentro de una empresa, es la acción de coordinar, ¿no? La acción de decidir día a día cómo hago una o lo otro, ¿no? Entonces tiene que ver con la decisión de cómo coordino, cómo articulo, cómo hago que interactúen los diferentes elementos con los que dispongo, los diferentes recursos con los que tengo en la empresa. Por ejemplo, un director técnico de un equipo de fútbol tendrá que gestionar los recursos que tiene, ¿no? Es decir, por ejemplo, en el caso de los recursos humanos, pues tendrá que gestionar las diferentes capacidades que tienen los miembros del equipo, los jugadores, y ponerlos en los lugares que correspondan con el fin de obtener mejores resultados. Y como cada encuentro no es lo mismo, y depende contra quién vas a competir, no siempre vas a armar los equipos, en el caso del fútbol, de la misma forma, ¿no? Muchas veces vas a mover, vas a cambiar la estructura, ¿no? Eh, a veces se trabaja con, bueno, uno, que es el arquero, uno, cuatro, tres, dos, ¿no? Uno, cuatro, tres, tres, ¿no? Dependiendo, hasta ahí son 11 jugadores, o muchas veces su estructura en la que se basan es diferente, pero depende de muchos factores. Entonces, ¿depende de qué? Del entorno. Uno de estos factores es el entorno, o sea, cómo yo interactúo y cómo yo decido de acuerdo a lo que el entorno también me va diciendo, de acuerdo a las potencialidades que tengo, de acuerdo a los recursos con los que dispongo. Entonces, hay muchos buenos gestores que con pocos recursos te pueden lograr exitosos resultados. Como que hay malos gestores que teniendo tanto, logran poco. Entonces, la gestión está ligado a cómo yo coordino, a cómo yo articulo los recursos con los que dispongo dentro de la empresa para conseguir pues determinados objetivos, para conseguir pues en este caso el éxito de la empresa, para conseguir pues mayores ingresos dentro de la empresa. Y los costos, ya lo hemos dicho, en términos contables, los costos y económicos, los costos significa pues
sacrificar recursos, o sea, los recursos que yo he sacrificado, ¿no? Los costos que he sacrificado para conseguir un bienestar en el futuro, ¿no? Entonces los costos en este caso son los gastos en los que yo he incurrido en la producción, administración y venta de productos o servicios. Por lo tanto, la gestión de costos conlleva a tener un manejo adecuado del costo de los proyectos de la empresa, para los cuales hay que programar los recursos disponibles y evaluar la rentabilidad de los mismos, estimando sus costos, es decir, ¿dónde me es más rentable invertir? Para ello tengo que estimar sus costos. ¿Dónde me es más rentable usar tal o cual equipo, maquinaria, tecnología, ¿no? Entonces, ¿de acuerdo a qué? De acuerdo a los costos, ¿no? ¿Cuál es más costoso para mí? ¿Cuál es menos costoso? ¿Cuál me va a dar mayor rentabilidad y cuál me va a dar menor rentabilidad? Preparando el presupuesto, dice, y controlando las variaciones en los desembolsos del mismo. ¿Qué significa controlar las variaciones en los desembolsos del mismo? Que yo puedo haber programado, hacer presupuestado en este caso, porque una cosa es el presupuesto y otra cosa es lo que realmente voy a rendir en la práctica. Entonces ustedes saben que el presuponer, presupuestar, ¿no? O sea, hago una suposición antes de que suceda algo. El presupuesto por eso se hace de un año para otro. Entonces, una cosa es hacer el presupuesto suponiendo que las cosas se mantienen de alguna forma, eh, conservando algunas variables muy similares a lo que ha ocurrido en el año que se está haciendo el presupuesto, ¿no? Digamos, para el año 2021, este año 2020, yo voy a presuponer que las condiciones van a seguir muy similares o en base a información de primera mano, información creíble, a las proyecciones de entidades que se encargan de hacer este tipo de trabajos, llámese el INEI, llámese el MEF, llámese muchas otras empresas que se dedican pues a proyectar datos. Entonces yo digo, no, el próximo año va a ser mejor, en esto vamos a incrementar, va a haber mayores ventas. Y entonces hago mi presupuesto de acuerdo a eso. Suponiendo que va a ser mejor, entonces digo, voy a producir más, voy a vender más. Pero ¿qué sucede? O incluso supongo de repente de que los costos a los que por los que voy a comprar mis insumos van a ser, de repente, van a estar, digamos, ¿no? En total se va a gastar $1000 por cada lote que produzco de cierto insumo que necesito. Pero al momento de los hechos ya pasa la parte de la presupuestación y comenzamos pues a ejecutar este presupuesto, comienzan a comprarse y resulta que en el camino pues hubo una variación y no era los $1000 lo que se gastó, sino $1300. Entonces, por cada lote que yo compro. Entonces, esto me va a traer consecuencias y voy a tener que ir controlando, ir reajustando mis presupuestos de acuerdo a lo que se me va dando. Y para eso es importante conocer y gestionar adecuadamente los costos en la empresa. Bien, ya habíamos hablado de contabilidad de costos. La contabilidad de costos es un tipo de costos, ¿no? De la tenemos la contabilidad financiera, la contabilidad fiscal, por otro lado. Y en este caso tenemos la contabilidad de costos como un tipo de contabilidad que se ocupa de la clasificación, acumulación, control y asignación de costos a un objeto de costo. Ya hemos dicho también que un objeto de costo es aquella entidad capaz de ser asignado un costo, ¿no? Cualquier bien tangible o intangible susceptible de ser costeado o tener un valor, ¿no? Por ejemplo, los servicios o los productos son sensibles pues de asignarle un valor, ¿no? En el sector público se habla mucho de los objetos de costo, por ejemplo, cuando quieres hacer un trámite, ese trámite te cobran un monto, ¿por qué? Porque ha sido costeado,
¿no? Ha sido costeado y ha sido CAP. Es susceptible de asignarle un costo, un valor, ¿no? Hay técnicas para asignar valor, hay metodologías para asignar valor a un objeto de costo. Y ese es un tema que más adelante lo vamos a ver. Cuando hablamos que la contabilidad de costos se ocupa de la clasificación, acumulación, control y asignación de costos, estamos hablando de lo siguiente. Miren, ¿cómo clasifica? Es decir, no toda la forma de tratar los costos en todas las empresas es lo misma. Depende mucho a la realidad productiva de la empresa, por lo tanto la clasificación dentro de una empresa industrial va a ser diferente a una empresa comercial. ¿Ya? La empresa comercial, por ejemplo, no adquiere insumos, no adquiere materia prima. La empresa industrial sí. Y es más diferente incluso que cómo se clasificarán los costos de repente en una empresa que se dedica a servicios contables, por ejemplo. ¿No? ¿Por qué? Porque los servicios contables o ese tipo de empresas pues no tienen un almacén, no tienen materia prima, no tienen ningún tipo de almacén. En cambio, las empresas industriales y comerciales sí los tienen. Pero de acuerdo a lo que realmente se dediquen, vamos a tener que clasificar de la manera más ágil perdón, de la manera más adecuada, que se pueda hacer más entendible y que se pueda desmenuzar mejor todo lo que se está gastando por la empresa. Entonces, dice, ¿no? Por ejemplo, para una empresa industrial la clasificación más adecuada es la de costos de materia prima directa, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. La materia prima, pues, en una industria representada por recursos naturales, ¿no? Aquellos que se puede transformar, que ha sido extraído de la naturaleza. Entonces, ¿por qué? Porque las empresas industriales transforman estas materias primas o productos elaborados. La mano de obra directa, que es aquella que interviene directamente en la transformación de esta materia prima. Y los costos indirectos de fabricación, que tienen que ver ya muchas veces con los costos de administración, en este caso el pago de los gerentes, del personal de limpieza, entre otros servicios. En cambio, un servicio contable nos dice que la clasificación más apropiada se da la de costos directos y costos indirectos. Los costos directos, todos aquellos gastos que están relacionados directamente con el servicio. Acá no hay materia prima directa. Y los costos indirectos, aquellos que se relacionan de manera indirecta, como por ejemplo, pues, pagar los sueldos de los gerentes o de los coordinadores de los proyectos. Bien. Cuando hablamos de acumulación, nos referimos a centralizar los costos por cuentas, procesos o trabajos. Es decir, la contabilidad de costos nos permite realizar una acumulación, ya sea por cuentas, procesos o trabajos. Es decir, una serie de costos, organizarlos, estructurarlos de tal manera de que los puedo hacer por cuentas, ¿no? Agrupar, por ejemplo, todo lo que es mano de obra directa, ¿no? Cómo medir esta mano de obra directa, pero más que todo es qué partidas entran a costearse en la mano de obra directa, ¿no? En una obra, por ejemplo, tenemos los operarios, ¿no? Los especialistas en obras que están directamente en campo y todos ellos que están, la materia prima, por ejemplo, ahí tendríamos de repente, dentro de los costos directos, tendríamos también a los materiales que se utilizan dentro de la obra. Entonces, ¿cómo estructuro y los voy acumulando de tal manera de que cada vez se vaya estructurando y entendiendo mejor, ¿no? El control. La contabilidad de costos nos ayuda pues a realizar el control periodo a periodo para hacer las comparaciones, ¿no? Por ejemplo, es importante gestionar los costos porque me va a permitir que lo que he gastado el año pasado haga una comparación con lo que he gastado este año o con los años anteriores para ver cómo se han ido moviendo los costos. Esto parte de un análisis de costos
que en realidad se obtiene muchas veces de los estados financieros y muchas veces también del costeo que se ha hecho gracias a la contabilidad de costos. Entonces, el control lo realizamos cuando se hace la comparación de periodo a periodo, por ejemplo, se puede efectuarse para ver cómo se han ido moviendo los costos en ciertos rubros de la empresa, en ciertos procesos o en ciertos departamentos, ¿no? La asignación, hemos dicho que la contabilidad se ocupa también de la asignación de costos a un objeto de costo. Esto tiene que ver con metodologías y técnicas de costeo, ¿no? La asignación plantea el uso de un determinado método de costos que permitirá el cálculo adecuado de los costos y repartirlo a los productos o servicios. ¿Qué quiere decir esto? Que la contabilidad de costos nos permite, a través de métodos y técnicas de costeo, asignar un determinado costo a los productos y servicios que tenemos. Bien, esos métodos lo vamos a ver más adelante. El sistema de contabilidad de costos, ya antes hemos visto la contabilidad de costos como materia, como tipo de la contabilidad, como una clase de contabilidad. Ahora vamos a ver un sistema de contabilidad de costos. ¿Qué consiste? Primero determinemos qué cosa significa sistema. Sistema es todo, es un conjunto de elementos, es un conjunto de componentes que interactúan entre sí con el fin de lograr un objetivo, que tienen que interactuar, amarrarse entre ellos. Entonces el sistema de contabilidad de costos también va a ser un conjunto de técnicas, de procedimientos, de normas, ¿no? Que nos permiten eh, organizarnos, organizar esta materia, esta clase de contabilidad, para que todos podamos tener, digamos, un convencionalismo entre todos y poder lograr el objetivo de la contabilidad de costos. Permite, mediante un conjunto de registros y cuentas contables especiales, determinar el costo de producción unitario de un objeto de costo. Es decir, la contabilidad de costos nos va a permitir determinar el costo de producción unitario de un objeto de costo. ¿No? ¿Se imaginan? Yo puedo determinar, por ejemplo, cuánto me costó producir un, no sé, un lote de 5.000 pares de zapatillas, por ejemplo, eh, cuando se hacen, cuando se fabrican en lotes, 5.000. Pero ¿cuánto vale cada uno? ¿O cuánto de tal recurso se utilizó por cada uno? ¿No? ¿Cuánto de la materia prima, digamos, tinte, se utiliza por cada uno? ¿No? Yo he utilizado 20 galones de este producto para hacer eso, pero en realidad, por cada objeto de costo, ¿cuánto se pudo usar? Entonces, ahí viene el problema, ¿no? O por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto de un lapicero? ¿Qué cantidad de un lapicero? Ustedes saben, un lapicero cuesta 50 céntimos, un sol. ¿Cuánto de este lapicero he utilizado para firmar un documento que tenía que brindar? Por ejemplo, soy una empresa que me dedico a servicios de asesoría y te firmo, pues, usando el lapicero te voy a firmar ciertos certificados. Entonces, ¿pero cuánto cuesta de ese lapicero en ese certificado? Tengo que costearlo. ¿Cuánto se está gastando? Entonces, se dan cuenta lo importante que es determinar el costo de producción unitario. ¿A través de qué? A través de una metodología, ¿no? Una metodología. Mediante el sistema de contabilidad de costos se puede realizar el control de inventarios, ¿ya? El activo de plantas y los montos gastados en actividades funcionales. Es el valor, ¿no? Entonces, podemos decir, ¿cuánto tienes en tu inventario? Tengo 4.000 millares de papeles. ¿Pero cuánto cuesta eso? ¿Cuánto valoriza? Soy una empresa que me dedico a, a la producción, de repente, una imprenta, ¿no? Una imprenta grande. Entonces, ¿cuánto cuesta, pues, lo que tienes en tus inventarios? ¿Cuál es el costo? ¿Cuál es el valor? Incluso hay cosas que se pueden ir deteriorando y pueden ir bajando su valor y todo, ¿no? Entonces, la contabilidad de costos
puede hacer que nosotros podamos dar un valor adecuado a estos inventarios y que sean consensuados por todos, de manera de que lo que yo hago en mis costos a otros también les parezca que esto está ok. Es decir, que también conocen de eso y saben que así tiene que hacerse. El activo de planta, por ejemplo, ahí sí tenemos edificios que se van depreciando, tenemos maquinarias de tipo de costos que se deprecian velozmente, entonces tengo que darle un costo, ¿no? Al activo de la planta. Por ejemplo, una computadora por año va reduciendo en un 25%, un escritorio en un 10%. Es decir, un escritorio yo lo compro y si se mantiene en buenas condiciones, nunca le ha pasado nada, lo normal es que su costo llegue a cero en 10 años, porque cada año va perdiendo un 10% del valor inicial. En el caso de las computadoras, en 4 años nada más, porque cada año va perdiendo un 25% de su valor de acuerdo a las normas estatales. ¿Cuánto he gastado en actividades funcionales? Es decir, también nos permite hacer eso, ¿no? Y también en la parte del funcionamiento de la producción. Los costos que incurren los gastos de producción, perdón, en las actividades funcionales de producción, ¿no? Que básicamente está directamente ligado con el producto y otra cosa es los gastos en actividades funcionales administrativos de la empresa, ¿no? Porque uno está directamente ligado con el producto y el otro está directamente ligado a hacer funcionar la empresa, que ya lo vamos a ver también en más detalle. Pero todo esto, dijimos que los costeos o el tipo de costeo que yo, la clasificación de costos que voy a hacer, depende muchas veces pues del tipo de empresa, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, empresas comerciales, para que vean por qué depende del tipo de empresa, ¿no? Tenemos que las empresas comerciales compran mercaderías, nada más. Acá podemos ver que las empresas comerciales, pues, vamos a ver acá, puntero láser. Bien. Las empresas comerciales compran mercaderías, ¿sí? Compran mercaderías, le agregan una ganancia o una utilidad y lo venden, pues, ¿no? Lo venden. O sea, eso es básicamente el proceso general de las empresas comerciales, ¿no? Hay muchas que compran mercadería, por ejemplo, un mercado o un supermercado compra mercaderías, muchas veces de productores finales, o perdón, muchas veces de mercados mayoristas, otras veces directo de chacra, por ejemplo, que llevan frutas, llevan tubérculos, llevan verduras a centros comerciales grandes. ¿Ellos qué hacen? Compran la mercadería, luego lo lavan, prácticamente lo visten, ¿no? Le dan su etiqueta, todo, y lo ponen ahí y comienzan a vender con una utilidad de por medio. Un negocio grandes o medianos que se dedican, bodegas, por ejemplo, son empresas comerciales, ¿no? Que se encargan de distribuir muchas veces por mayor o a veces incluso por menor, en el cual pues compran la mercadería y lo venden nada más, previo a una agregación de ganancias. ¿Qué tienen ellos en sus inventarios? En sus inventarios ellos pues van a tener eh, mercaderías, las que compran obviamente, y diversos suministros que sirven muchas veces para la venta, ¿no? Por ejemplo, las bolsas para vender, pueden tener en sus inventarios, ¿no? Las etiquetas, no sé, también para la limpieza de repente de estos productos. Entonces, depende del tipo de negocio, si son empresas comerciales, en sus inventarios, miren, manejan esto y a esos hay que costearlos permanentemente, ¿no? Hay que periódicamente mantener los costos. Las empresas industriales tenemos que se dedican pues
ellos compran y consumen materias primas, ¿sí? Y las transforman, ¿no? Es decir, hay un sistema, hay un proceso productivo donde estas materias primas, no se olviden, las industriales trabajan con materias primas, donde estas materias primas pues la transforman y le agregan una ganancia y luego la venden. Y entonces, ¿qué tenemos en sus inventarios? Lo primero, pues, ¿no? Los insumos, materias primas, vamos a tener productos en proceso, quiere decir que termine al fin de año, por ejemplo, y todo aquello que no se concluyó de procesar, que está a medio hacer, una parte del proceso productivo, tiene que ser contabilizado también, tiene que ser inventariado para darle un costeo, porque eso es lo que ha quedado en planta, ¿ya? Entonces, productos en proceso también forman parte de los inventarios, que no necesariamente están en un almacén, pueden estar dentro de la planta misma, de procesamiento, en algún otro sector, pero es parte de su inventario que se tiene que hacer. Los productos terminados y subproductos desechos, ¿no? Aquellos que sobran, ¿no? Que tienen que de alguna forma disponerse, su, valga la redundancia, su disposición final, ya son desechos, ¿no? Luego tenemos pues por ejemplo, sus productos desechos, podemos tener aquellos que se han dañado, que se han malogrado ya, o que han perdido la vida útil ya. Empresas de servicios, las empresas de servicios son distintas, ¿no? Prestan servicio, agregan ganancia y venden su producto, nada más, directo. Acá no hay almacén. Solamente en sus inventarios pueden tener los suministros diversos como útiles de oficina y otros equipos que usan para brindar el servicio. Pero no hay un almacén de materias primas, no hay existencias disponibles, aquellas cosas no hay, ¿ok? Porque son empresas de servicio. Por lo tanto, si ustedes ven, estas empresas, pues, de acuerdo a lo que se dedican, tienen que asignársele un tipo de clasificación de costos para que sean más llevaderos. Y ya se les han asignado, eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, antes de ingresar a ello, permítanme, voy a ver cuánto estamos grabando, qué tiempo. Ya estamos 27 minutos. Bueno, aún hay tiempo, vamos a avanzar. Permítanme hacerles una pregunta, y eso lo hemos trabajado ya con ustedes en el ciclo anterior. ¿Qué es un gasto? ¿No? Cuando nosotros hacíamos, ¿en qué se diferencia un gasto de un costo? ¿No? Cuando nosotros veíamos lo que era el estado de ganancias y pérdidas o estado de resultados de una empresa, ahí teníamos que de las ventas totales, de los ingresos totales, restar pues de todos los ingresos, los costos, que son los costos directos, y luego pues restábamos los costos indirectos, o los ya conocidos como gastos ahí, ¿no? Y teníamos tres tipos de gastos, ¿no? ¿Se acuerdan? Los tres tipos de gastos, ya lo hemos hablado y sé que lo van a recordar. En términos contables, un gasto es un costo que nos dio un beneficio y que ha expirado, ¿ya? Todo desde el punto de vista que nos brindó frutos. Los gastos son aquellos gastos que ya expiraron, ¿no? Costos que ya expiraron, pero que nos dieron un beneficio, es decir, se han sacrificado para darnos un beneficio inmediato, ¿ya? Eso es desde el punto de vista que nos brindó frutos, por lo tanto, los gastos nos permiten obtener ingresos, es decir, los beneficios desde el punto de vista contable, nos permiten obtener ingresos también, ¿ya? Bajo este enfoque debemos pensar lo siguiente: el costo de artículos vendidos, es decir, el costo de ventas, es un gasto porque permite la generación de los ingresos. La respuesta, ¿a qué se está refiriendo con el costo de ventas? Por ejemplo, yo puedo haber producido 3.000 unidades, ¿no?, de cierto producto, y luego pues vendo 2.000 unidades.
Si el precio unitario, copien esto más o menos para entenderlo, he producido 3.000, ¿ya? He producido 3.000. Si el costo para producir cada unidad de este producto, el costo unitario, es de, digamos, 5 soles, vamos a tener que en total sea el costo para producir las 3.000 unidades, asciende pues a 15.000 soles, ¿no? 3.000 por 5 soles cada uno, 15.000 soles. Pero la venta, acabo de vender 2.000, ¿sí? ¿Cuánto costó esa venta? ¿Cuánto costó producir esa venta? Costó producir 2.000, ¿sí? Costó producir, perdón, 10.000. ¿Por qué? Porque he vendido, las ventas han sido de 2.000 unidades, a 5 soles que me ha costado producir cada uno, tenemos 10.000 soles. 10.000 soles es el costo de las ventas. Es un gasto que se ha realizado y nos ha permitido la generación de los ingresos. Ojo que aquí yo no he dicho que se ha vendido a 10.000, he dicho que el costo de esa venta fue 10.000, ¿no? Sobre eso, para que tú vendas algo al costo unitario, no lo vas a vender a 5 soles, ni mucho menos por debajo de los 5 soles, ¿no? Porque estarías perdiendo. Tienes que venderlo por encima. Y si lo he vendido a 8 soles, entonces los 2.000 productos lo he vendido a 16.000 soles. 2.000 productos a 8 soles, 16.000 soles. Pero el costo de venta fue 10.000 soles. O sea, me costó lo que he vendido, 10.000, y lo he vendido a 16, por lo tanto, en estos 2.000 productos he ganado 6.000 soles. ¿Ya? 6.000 soles. Supuestamente he ganado en comparación del costo que me ha producido, me ha significado o se ha sacrificado para producir esta cantidad. Pero eso no es todo el gasto que se hace, no es toda la inversión que se hace. Hay un gasto adicional, ¿no? Hay un gasto adicional. Por ejemplo, si nosotros damos cuenta, para que necesitamos más producir, ¿no? Necesitamos hacer publicidad, necesitamos distribuir a los canales de venta, necesitamos organizarlos, y tenemos dentro de eso que la empresa tiene que funcionar, la empresa tiene que declarar contablemente todo lo que ha producido. O sea, hay otros gastos que se están haciendo, ¿sí? La respuesta a la primera dice: bajo este enfoque debemos pensar el costo de artículos vendidos, es decir, el costo de ventas, ¿es un gasto porque permite la generación de los ingresos? La respuesta es sí, porque el costo de venta fue un costo productivo, sacrificado para obtener el producto terminado que se ha terminado, ¿ya? Pero ya se vendió. Una vez que se vendió, se convierte ya en un gasto. Pero vamos a hacerlo más llevadero estos conceptos. La palabra gasto se asocia fundamentalmente o muchas veces generalmente a los departamentos administrativos y a los departamentos de ventas de las empresas, dando por resultado los términos gastos administrativos y gastos de ventas, como un acuerdo contable que ya se ha generalizado, ¿no? Es decir, donde ustedes vayan, vamos a tener la misma selección y la misma forma de organizar los gastos, en gastos administrativos y gastos de ventas, los cuales constituyen indirectamente a la generación de ingresos en el estado de resultados. Ustedes lo han visto, ¿no? Cuando hemos hecho el estado de resultados. Y la palabra costo se usará generalmente dentro de los costos de producción de los bienes fabricados. Entonces, la palabra costo vamos a usarla dentro de los costos de producción de los bienes fabricados. ¿Y cuáles son esos costos que incurrimos en la producción de los bienes fabricados? La materia prima, el personal obrero que está directamente trabajando para producir este bien, para elaborar este producto, para fabricar ese bien. Entonces, tenemos materia prima, tenemos personal y otros insumos que directamente
están ligados al proceso de producción directo. ¿Ya? La palabra costo se usará ahí generalmente. La palabra gasto vamos a usarlo para todos aquellos gastos que se requieren para que la empresa funcione. Para que la empresa funcione necesita pues un gerente general, necesita contadores, abogados, depende del tamaño de la empresa, y entonces necesita hacer marketing, publicidad, muchas veces necesita sacar préstamos bancarios y por lo tanto estos ya se convierten en gastos. No son costos que están ligados directamente a la producción del bien, sino son gastos que están ligados o costos también que están ligados directamente o, al funcionamiento de la empresa. ¿Sí? La empresa no solo tiene que producir, tiene que vender, tiene que conseguir el dinero para poder comprar las materias primas, para poder hacer la inversión, tiene que hacer publicidad para que pueda vender, tiene que pagar muchas veces vendedores. Hace poco escuchaba, por ejemplo, en una radio nacional que dicen, tráeme a un amigo, a un conocido, y te voy a pagar una comisión. Es una empresa de bienes raíces, ¿no? Que vende terrenos y su propaganda es, si me traes a alguien conocido, un familiar, un amigo, alguien, ¿no? Que primero contáctate con nosotros y si tú los traes, puedes ganar entre $500 a $1000 dependiendo el terreno que compra esta persona. Solamente por traerlos. Te conviertes en un impulsador. Estos son gastos de ventas que está haciendo esta empresa, porque el terreno tiene un valor y a esos, una vez que lo venda, va a tener que restarle pues estos gastos de ventas que eran necesarios hacerse. O sea, es una estrategia que ha utilizado la empresa, pero es un gasto de venta que va a tener que asumirlo directamente con este rubro de gastos de ventas. La palabra gasto también dice se sirve en el ámbito financiero, de ahí se desprende el término gasto financiero. Entonces tenemos tres tipos de gastos: los gastos administrativos, de ventas y los financieros. A ver, vayamos pensando. Gastos administrativos, gastos de ventas, gastos financieros. ¿Qué tipo de gastos estarán dentro de esto? Esto va a ser una tarea en la cual ustedes me van a dar, ya les voy a escribir en el Classroom, la clasificación dentro de estos tipos de gastos vamos a poner a unos 7 gastos, 7 rubros, o 7 gastos que se puedan clasificar dentro del administrativo, del de ventas y del financiero. ¿Ya? Eso le vamos a hacer llegar ya al correo. Por ejemplo, ¿no? Los gastos de contabilidad son considerados gastos administrativos, sí o sí. ¿Ya? Los gastos de contabilidad son considerados gastos administrativos porque el contador o los contadores, el equipo contador, no intervienen directamente en la producción, digamos, de harina de pescado. Ellos no están manejando las máquinas, no están ensacando, no están cargando, estibando. No, ellos no hacen eso. Ellos están pues en los escritorios, en la computadora y están pues llevando adelante el funcionamiento de la empresa. Es un gasto administrativo. Pertenecen muchas veces al área de contabilidad, pues está en el departamento o área de administración. Los gastos de comisión a los vendedores son gastos de ventas, ¿sí? Los gastos de comisión a los vendedores, ¿no? Por ejemplo, esto que decía la empresa, ¿no? Prácticamente tú te conviertes en si tú a esta empresa que está vendiendo terrenos, tú te conviertes en una persona que lleva a un comprador y se realiza realmente la venta del terreno, a ti te van a dar una comisión. Este es un gasto de comisión y está dentro del rubro gastos de ventas, porque se usó para eso. La publicidad también está dentro de eso. La forma como la voy a hacer llegar, los canales de distribución.
Por ejemplo, los gastos de transportes están dentro de los gastos de ventas, muchas veces para transportar a las tiendas, ¿no? A donde se venden los productos. Los gastos de intereses por préstamos son gastos financieros, ¿no? Mensualmente o anualmente tienes que realizar pagos de los préstamos, pero aparte sus intereses. Entonces, estos intereses son gastos financieros, Bien, aquí tenemos ejemplos en grueso, no están por cada tipo, pero los costos, por ejemplo, pueden ser representados pues, por la mano de obra al destajo, los sueldos y salarios, ojo, del personal de planta, está refiriéndose al personal que está directamente ligado en la producción, ¿ya? Directamente en la producción. Materias primas, obviamente, ¿no? Porque esto es lo que voy a transformar, y así que está directamente ligado a la producción. Materiales de consumo e insumos también, ¿no? Por ejemplo, las pinturas, lo que se va a necesitar, pegamentos, clavos, no sé, de acuerdo a lo que estoy produciendo, ¿no? Por ejemplo, si me dedico a hacer conservas de pescado, la materia prima es el pescado, obviamente, y los materiales de consumo pueden ser, por ejemplo, si uso aceite, eso se consume en la producción, ¿no? ¿Sí? Combustibles, por ejemplo, eso se consume en la producción, ¿no? E insumos, ¿qué otros insumos puede ser? Si le echas sal, también, pues sal, ¿no? Si le echas sal, o si le echas, o otro insumo puede ser las latas, donde tú lo vas a poner, ¿no? Las mercancías que se necesitan, ¿no? Los fletes son costos, los fletes, pero para transportar mi materia prima, ¿ya? Para transformar mi materia prima, mi producto terminado, muchas veces para almacenarlos. El arrendamiento del local de la planta, ¿ya? No de la parte administrativa, los servicios públicos que se usen en la producción, ojo, porque también los servicios públicos pueden ser gastos administrativos, por ejemplo, la luz. La luz, pues, tengo que depreciar cuánto de luz gasto para producir con las máquinas que estoy usando que funcionan a luz, y otro, cuánto de esa luz he utilizado en las computadoras del gerente, en la luz, en el aire acondicionado, entre otros, de las oficinas administrativas. Entonces, estos últimos son pues gastos, ¿no? La depreciación de máquinas y equipos, obviamente son costos porque están ligados directamente en la producción del bien. Los daños y reclamos de la misma forma, daños es aquellos que productos que han sido dañados entran como un costo acá, ¿no? Los reclamos muchas veces conllevan a la devolución del producto, ¿no es cierto? Y en cambio los gastos tenemos a los sueldos y salarios del personal administrativo, del gerente, del secretario, del que hace los aseos, del que lleva, de los conserjes o mensajeros, ¿no? Los vendedores, ¿no? Los impulsadores de ventas, los que están detrás de los mostradores, ¿no? Ellos no están produciendo, ellos están vendiendo, ¿no? Esos son gastos de venta, obviamente, ¿no? El arrendamiento de las oficinas, la papelería, que no tiene nada que ver con la producción, porque yo no hago los atunes, las conservas no lo hago con papel, ¿no? Sino que esto se utiliza para que funcione la empresa. El correo y teléfono, gastos de publicidad, el transporte que está ligado a que el producto salga ya de la empresa hacia afuera, ¿no? Mantenimiento de vehículos, que se utilizan también de repente para transportar al gerente, para transportar a los impulsadores de venta, ¿no? Que no están directamente ligados con la producción del bien. Bien, la depreciación de equipos de oficina, la computadora, por ejemplo, ¿no? Es diferente a la depreciación de equipos que se utilizan pues en la producción directamente del bien. Entonces, esta es la diferencia entre costos y gastos, ¿sí? Tenemos que tenerlo claro esto, chicos. Los costos son aquellos que están directamente ligados con la producción del bien o del servicio. Y los gastos son aquellos que indirectamente contribuyen pues a la producción de este bien, pero que están ligados directamente al funcionamiento de la empresa, ya sea en la parte administrativa, en la parte de ventas o en la parte de los temas financieros. Muy bien.
Vamos a ver también nuevamente, discúlpenme, hay que ir chequeando porque he dejado el controlador de la hora en otro lado. Vamos 45 minutos. Vamos a seguir avanzando un poco más hasta los 50. Las pérdidas. Refleja en la contabilidad de costos una pérdida. ¿Ya? Las pérdidas se dan cuando los bienes y activos que posee una empresa, por ejemplo, pierden su valor sin haber brindado ningún beneficio económico. ¿A qué se refiere ello, no? Cuando los bienes y activos que posee una empresa pierden su valor sin haber brindado ningún beneficio económico o un beneficio económico por debajo de lo esperado también. Por ejemplo, compro un camión, ¿no? Para transportar la materia prima desde el almacén principal hasta la planta de procesamiento y pues por azares del destino, eh, este, Dios no quiera, sufre un accidente, se choca, se malogra el motor, ya no funciona, entonces esto se convierte en una pérdida porque este bien no ha brindado ningún beneficio económico, por lo tanto ya es una pérdida, ¿sí? Eh, Vamos a ver aquí, yo les voy a dejar ciertos ejemplos para que ustedes vayan. También dice, se refiere la pérdida a que las participaciones que tiene la empresa no han producido valores compensatorios en relación a lo invertido. Esto es en el aspecto económico, ¿no? Perdón, en el aspecto dinerario, ¿no? Hemos invertido tanto para sacar tanto, pero ¿y por qué yo decido invertir tanto? Me dijeron invierte $100,000 este año y vas a pues tener un retorno de $40,000 por todos esos 100,000, entonces estuvo bien, ¿no? Y yo pensando en eso es que decido invertir. Pero al momento, después de la ejecución de toda la inversión y las ventas, nos damos cuenta que no ha habido lo debido, lo que se había planificado. Está por debajo las utilidades, muy por debajo. Entonces también estamos en pérdidas, porque ese dinero pude haberlo invertido en otros asuntos, ese patrimonio, ¿no? Por ejemplo, si a un stock de harina de trigo le salen hongos, ¿no? Tengo harina de trigo en almacén, lo que pasa en algunos lugares, por ejemplo, ¿no? En restaurantes grandes, los arroces le salen hongos, gorgojos, y así. Esta materia que se utiliza para, en este caso dice, hagan magia y lo comienzan a usar. Eso no debe ser. Si a un stock de harina de trigo le salen hongos, esa materia prima ya no se puede usar en la fabricación de panetones. Por lo tanto, el valor económico de la harina se convirtió en cero. Se convirtió en cero. ¿Ya? Ya todo lo que se malogra no lo puedes usar y por lo tanto si habían una tonelada de harina de cierto tipo con hongos, esa tonelada se convierte en cero el valor. Pero ¿cuánto era antes? Era por cada tonelada de repente 100,000 soles. Entonces perdí 100,000 soles. Esa es una pérdida. Otro caso es cuando ocurre un desastre natural, por ejemplo, y las instalaciones de una zona industrial pues son afectadas, pierde su valor económico, la maquinaria de la misma forma, ¿no? Pierde su valor, se deterioran, ¿no? Por ejemplo, si las empresas que han pasado este problema ha sido Cuyuma, ¿no? Tenían maquinarias que le entró cuando se inundó Guarmey, fueron malogradas muchas maquinarias, no pudieron poner a buen recaudo y esos ya dentro de sus inventarios finales, dentro de la valorización, pues se ha considerado como pérdidas porque han sido dañadas, ¿no? Han mermado su valor. Bien, jóvenes, vamos a dejarlo hasta aquí. Yo voy a dejarles un trabajo para que ustedes pues analicen un problema. Les voy a dejar en
en la plataforma de Classroom para que ustedes puedan realizar este trabajo. Y también les voy a dar un material para que ustedes vayan leyendo para la próxima clase los elementos del costo de producción. ¿Sí? Los elementos del costo de producción. No olviden que está buenazo, es fácil que se entienda y espero que podamos comprenderlo bien. Bien, nos vemos más tarde. Hasta luego.